La idea es hacer un kit multidroga que te permita no solamente detectar que te han contaminado una bebida o analizarlo después en saliva o en orina, sino con cuál. Inspiradones, porque somos las protagonistas. Un podcast de Levante el Mercantil Valenciano con la colaboración de Caixa Popular. Presenta Silvia Tomás. Una referente STEM, una inspiradora del mundo de la ciencia y una mujer que rezuma humildad pese a la magnitud de su currículum. Ella es química, es valenciana. Es catedrática de la Universidad de Valencia del Departamento de Química Orgánica, directora del Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico. Realiza desde 2007 una investigación sobre química supramolecular y se dedica, con el grupo del que forma parte, al diseño, síntesis y evaluación de quimiosensores y quimiodosímetros, ahora me dirás si lo estoy diciendo bien, para la detección de moléculas pequeñas. Esto permite detectar agentes nerviosos, gases contaminantes, neurotransmisores y drogas de sumisión química, una cuestión de la que hablaremos en nuestra charla. Los últimos resultados sobre quimiosensores para la detección de fármacos de sumisión química se han traducido en 5 patentes. Docente, investigadora y, como digo, una mujer cercana que nos permitió charlar con ella, aceptó venir a charlar con nosotros de algo más que de ciencia, que es su ámbito. Y yo se lo agradezco enormemente. Es una de las 6 valencianas que aparece en la lista Forbes como una de las 100 mujeres más influyentes de nuestro país, pero eso, que a nosotras nos obnubila, igual para ella pues no es tan relevante. Nos lo contará durante la conversación. Hoy nos inspira Margarita Parra. Bienvenida, buenos días. Buenos días y muchas gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Siempre hay algo, alguien, una persona o un momento que canaliza nuestra vocación, Margarita. ¿Quién despertó en ti la inquietud por la ciencia? Yo creo que al principio, cuando eres muy joven, estás un poquito despistado, evidentemente. Y a mí me pasó pues lo que hemos comentado hace un momento. Yo tuve una profesora de química en el colegio que me gustó lo que me enseñaba. Y fui hacia ahí. No sabía que me quería dedicar a la investigación en el futuro, pero de momento yo lo que fui es a estudiar químicas. Cosa que en mi casa no hay ninguna tradición científica, con lo cual era completamente novedoso. Siempre te ponían una cara rara diciendo, ¿químicas? ¿Esto por qué? ¿Para qué? Exacto. Y a partir de ahí, luego ya vino... La verdad es que a mí me han venido las cosas, he de reconocer, un poquito rodadas, ¿eh? Y entonces, pues he seguido lo que es una carrera investigadora normal. Eso quiere decir, terminas la licenciatura, haces el doctorado, te marchas al extranjero, vuelves, obtienes una plaza de profesor y aquí estamos. Investigas, exacto, das clase. De eso hablaremos. Margarita Parra aparece en la lista Forbes como una de las 100 mujeres más influyentes de España. Eres además una de las 6 valencianas reconocidas por esta revista, que está especializada en el mundo de los negocios, de las finanzas, publicada en Estados Unidos. Cuando escuchas esto, Margarita, ¿qué sientes? Incredulidad. ¿Por qué? Es que no lo entiendo. Quiero decir, no sé por qué estoy en esa lista ni por qué he aparecido y desde luego no creo que sea una de las 100 mujeres más influyentes de España. ¿Por qué no? No puede que sea o haya influido algo en mi entorno más cercano, pero más allá de eso yo creo que no tengo tampoco una categoría investigadora tan alta como para que la influencia sea muy acusada. Yo no sé los parámetros que utilizan estas revistas a la hora de hacer esto, pero estás ahí, Margarita. Sí. Hay una frase que me dijeron te han puesto en una publicación, que una valenciana que se ha colado en la lista. Pues tal cual, me siento así. Me he colado en esa lista. Por lo tanto, entiendo que cuando te lo dijeron, tu reacción fue de sorpresa. Totalmente. Y de incredulidad, como dices. Bueno, pues lo eres, Margarita. Y con este podcast nosotros lo que intentamos es poner voz a mujeres que son influyentes, aunque, muchas veces no aparecéis en la portada de nuestros periódicos. Y eso es injusto. Así que hoy espero que solventemos esta injusticia, Margarita. Lo estamos haciendo. El kit de detección de drogas de sumisión en saliva y bebidas, del que hablaba en tu presentación. Cuando empezaste a trabajar en él, Margarita, tú y tu equipo, ¿erais conscientes de lo que podía
suponer, de lo mucho que podía ayudar a muchas mujeres? Yo creo que sí, que pensamos en que era un campo que no estaba trabajado y que merecía la pena intentarlo. Y por eso nos lanzamos. Quiero decir, nosotros trabajamos desde hace muchos años en sensores, en quimiosensores en concreto, y hemos estudiado muchísimas cosas, desde explosivos hasta agentes de guerra química, gases contaminantes, pero pensamos que este era un campo que podía ser útil y por eso empezamos a trabajar en ello y de hecho continuamos trabajando en ello de momento. Un kit que puede prevenir y puede demostrar el abuso. Ahora hablaremos de esas trabas también burocráticas que dificultan que se considere una prueba válida, pero lo hablábamos fuera de micro, Margarita, nos sorprende a una generación como la mía o como la tuya, en nuestros tiempos no sospechábamos o no teníamos miedo de coger una bebida que nos ofrecía un amigo, pero en las generaciones jóvenes actualmente eso es casi normal, temer que te puedan haber puesto algo en la bebida. ¡Qué tremendo! Sí, sobre todo, ya que estoy casi al nivel de abuela más que de madre, el decir a la gente joven, ten cuidado, no la dejes, si te vas al baño llévatela, ese tipo de cosas da pena, ¿eh? Tuviste la ocasión de hacer un estudio, ¿no?, con la Universidad de Periodismo. Sí, que ofrecía unos datos. Con la Facultad de Periodismo, con un grupo que se llama Science Flow, hicimos un proyecto que se denominó NOSUM, y ahí estudiamos un poco el ámbito de población joven que podía, para saber si estaba interesada en estos temas o si les podría ayudar. Y bueno, los resultados fueron satisfactorios, tan satisfactorios que fuimos para adelante y continuamos con el trabajo. En este momento todo ha evolucionado porque ya tenemos sensores de varias drogas. La idea es hacer un kit multidroga que te permita no solamente detectar que te han contaminado una bebida o analizarlo después en saliva o en orina, sino con cuál. Uh-huh. Entonces esa es la idea. En este momento tenemos una spin-off que hemos montado ya. Uh-huh. Esta es una spin-off también interuniversitaria porque el instituto del que formo parte y los investigadores somos de las dos universidades. Y está empezando a despegar. Quiero decir, la spin-off se creó en enero y bueno, pues ahí estamos intentando comercializar ya los productos. Eso por un lado, y luego por otro lado, a nivel europeo, pues estamos estudiando la opción de crear con la policía una serie de protocolos y de pautas para poder hacer que estos kits sean relevantes a nivel probatorio en un juicio. Eso es clave. Claro. Porque me decías que además son drogas que se metabolizan muy rápido. Es que ese es el problema que tienen estas drogas, que su efecto es muy corto, muy rápido, y luego los restos que quedan son prácticamente nulos a las 6-8 horas de su ingesta. Estáis haciendo algo importante, Margarita. Algo que pueda ser útil, ¿no? Que sea útil. Y como decías, esta cuestión preocupa a la gente joven y normalizan que esto pasa y, por tanto, consideran que tu trabajo les puede ayudar. Yo voy más allá, Margarita. Cuando una química, una científica trabaja en un proyecto, ¿debe tener presente la necesidad de aportar algo al mundo, de mejorarlo? Es que en ciencia se necesita todo, porque todo sale de una investigación básica. Cuando tú empiezas con esa investigación básica, a lo mejor no ves el futuro y dónde va a terminar, pero es necesario. Nosotros, desde el instituto que ahora dirijo, que es el IDM, pensamos en que la investigación no se podía quedar ahí. Y entonces lo que intentamos con este instituto es que forman parte grupos de investigación que me permitan, desde esa investigación básica, llevarlo a un producto final que pueda ser comercializado o que pueda ser útil, ¿no? Y entonces pensamos que el futuro de la ciencia está ahí. Uh-huh. Y por eso creamos este instituto que nosotros tenemos desde químicos, que es la base, evidentemente, pero tenemos
distintas unidades de farmacia, porque se hacen muchos estudios también in vitro e in vivo de algunas de las áreas en las que trabajamos, como ingenieros. Tenemos ingenieros electrónicos para que al final me hagan un aparatito que cuando lo toques pite. Pues claro, hasta ahí tenemos que llegar. Y entonces que toda la evolución esté dentro de lo que es el instituto. Margarita, si cogemos los macrodatos, si no nos vamos por especialidades, sí que nos hablan de una presencia cada vez menor de mujeres en carreras STEM. Tú hablabas de que en tu caso sí que hay mujeres en tus aulas. ¿Cómo ves la situación? No sé si estamos haciendo algo mal desde la base para que las chicas jóvenes no vean en esas carreras STEM una salida. Yo, para serte sincera, yo eso no lo he detectado. Uh-huh. Quiero decir, en químicas, sobre todo, el nivel de mujeres es pues del 50%, o incluso a lo mejor un poco más. Hay muchísimas mujeres que quieren estudiar químicas. ¿En tus tiempos también? En mis tiempos también. Sí, éramos muchas. Lo que pasa es que a lo mejor una cosa es los estudios y otra cosa es la evolución posterior. Y ahí es donde puede que las cosas cambien en función de las necesidades de cada uno. Y entonces ya no se dediquen a los estudios científicos que han empezado, ¿no? Te decía fuera de micro que, bueno, creo que también te lo he dicho durante la conversación, los medios generalistas a veces tenemos dificultades a la hora de contar cosas de ciencia, más allá de titulares llamativos, de informaciones así muy rimbombantes. Dame un consejo para que lo hagamos un poquito mejor, para que los lectores que nos leen, los oyentes que escuchan estos podcasts, se acerquen más a la ciencia. Pues a mí lo que me gustaría en general es que los medios de comunicación tuvieran algún asesor científico. Simplemente porque esto viene a modas. Entonces, pues si coges la moda, yo que sé, de hace unos cuantos años, el aceite de oliva era malísimo. Ahora el aceite de oliva es lo mejor de lo mejor. Seamos un poquito rigurosos y por lo menos tener una opinión fundada en algunas cosas, ¿no? Entonces yo creo que lanzar esas noticias que suelen ser las más llamativas y que a lo mejor o están deformadas en lo que es su origen, a veces nos trae luego muchas consecuencias de que no seamos creíbles a la hora de dar una información, ¿no? Yo un poquito de asesoramiento científico. Tomamos buena nota. Creo que vendría bien. Bueno, has recibido el premio a la excelencia docente del Consell Social de la Universitat de Valencia. Tienes el reconocimiento de los alumnos, por tanto, has recibido varios galardones también a la innovación educativa. ¿En esa labor de docente es donde has disfrutado más? Yo disfruto con las dos. A mí me encanta dar clase, disfruto muchísimo. Sobre todo ahora que yo doy clase de química orgánica y doy clase al principio, cuando les cojo vírgenes totalmente. Entonces, esto es como el inglés, ¿no? Que de primero no sabes nada y cuando terminas el primer curso puedes chapurrear 4 frases. Pues esto es igual, pasan de no saber absolutamente nada a que de repente te dicen, oye, mira, pues si ahora puedo dibujar moléculas y puedo ver cómo son en 3 dimensiones y todo eso. Los chicos les asombra esa primera parte, ¿no? Luego a lo mejor es más tedioso, pero el principio es así. Y yo disfruto de verdad con eso. Precisamente por eso los premios y todo eso que ha venido, es que si nos dimos cuenta hace unos cuantos años, y todo esto viene a través del proyecto Bolonia, cuando se han cambiado todos los planes de estudio, lo que necesitábamos era cambiar, acercarnos a los estudiantes y a sus necesidades de ahora. Quiero decir, las clases magistrales donde el profesor llegaba, soltaba su rollo y se marchaba a casa, eso tenía que cambiar. Y todo esto surgió a raíz de eso, que se notaba que había que hacer algo y que había que hacer algún cambio. Y entonces, pues yo creo que estar involucrado en eso era necesario. Y ahí empezamos con todos los proyectos de integración en Bolonia para los nuevos planes, hacer los nuevos planes de estudio y entrar en los grados que ahora se están cursando y en los másteres. Esa inquietud a mí me encanta, pero bueno, también me encanta investigar. Y entonces, quiero decir, lo que pasa es que
la investigación puede que lo que se vea desde fuera dices, ay, qué bonito, acabo de descubrir un fármaco de estos fantástico y me van a dar el premio Nobel. Cuidado, la investigación es muy tediosa y son días de repetición y de volver a hacer lo mismo y que no sacas ningún resultado sorprendente, ¿no? Hasta el día que lo haces. Claro. Y entonces, claro, ese día compensa absolutamente el trabajo. Ahí está la magia. Bueno, eres... Estás, digamos, en el mejor momento, Margarita. Eres una apasionada de lo tuyo. Yo no sé si existe una jubilación mental para los apasionados de la ciencia como tú. ¿Algún día crees que dejarás de estar inquieta por saber más, por formarte, por seguir aprendiendo? No, yo creo que eso... Seguiré leyendo química y estudiando química hasta que me muera, aunque no la ejerza, ¿no? Pero yo ahora cuando voy a los tribunales de algunas tesis, siempre les digo lo mismo. Estamos evaluando en este momento vuestro último reconocimiento reglado. Son los estudios que habéis hecho para obtener ese título de doctor. A partir de ahora... ya veréis lo que os queda. Ahora es cuando empezáis a estudiar de verdad. Me decías antes, la gente se cree que, claro, como me dedico a la docencia, llega junio y a mí el trabajo se me acaba y tengo unas vacaciones larguísimas y a mí es al revés. Se me acumulan muchas de las cosas que no he podido hacer en el campo de la investigación, las tengo que hacer. Entonces, en el balance vital ese que hacemos de trabajo, vida, ¿la ciencia te ha hecho renunciar a muchas cosas? Renunciar yo creo que no. Porque no es que haya renunciado, es que lo he elegido, ¿vale? Pero sí, evidentemente, le dedicas... no es un horario de 8 a 3. Ahí puedes estar el tiempo que quieras, la investigación no termina. Cierras un día porque hay que comer o porque hay que dormir, ¿no? Pero puedes continuar todo lo que quieras. Al día siguiente te va a esperar lo que te habías dejado el día anterior. Todo depende de cómo te lo tomes. Por otro lado, es flexible. Quiero decir, si yo digo un día, pues hoy no, pues me voy y vengo al Levante, por ejemplo, ¿no? Al final es una elección, como dices, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y esa palabra también contiene un elemento de libertad. ¿Qué le gusta hacer a Margarita Parra cuando no está en el laboratorio o en la universidad? Hoy muchas cosas. Me encanta viajar, me gusta leer, me gusta el teatro, el cine. No tengo tiempo para todo lo que me gustaría hacer. Si me quiero jubilar es para hacer también todas esas cosas que no he podido hacer antes, ¿no? Margarita, estamos acabando, pero siempre me gusta acabar con un mensaje, bueno, motivacional o como quieras llamarlo. Al final puede que muchas niñas nos estén escuchando, muchas jóvenes, pero también padres, tíos, abuelos, compañeros que le pongan este podcast a esas niñas, a esas jóvenes de su entorno. ¿Un mensaje así para ellas, Margarita? Pues mira, hace muchos años hubo una empresa farmacéutica que tenía unos carteles anunciadores muy bonitos de un grupito de niños pequeñitos y que ponía: la investigación nace de la curiosidad. Pues eso, que sean curiosos, que no se queden con esto es así porque sí. Que pregunten siempre, que siempre tengas el porqué delante. Lo voy a aplicar también, ser curiosos a cualquier edad. Gracias, Margarita, un placer verte, conocerte y escucharte. Muchas gracias a vosotros. Inspiradones, con Silvia Tomás.